reveló al hombre como regla de obediencia? Respuesta: la primera regla de obediencia que Dios reveló al hombre fue la ley moral. Muy bien. Entonces ahí van a aparecer las siguientes subpreguntas. Algunas me voy a detener y las voy a leer específicamente y otras las voy a ir comentando. Dice la siguiente subpregunta: ¿hubo instituciones positivas bajo el Antiguo Testamento? Este lenguaje o vocabulario puede resultar en algún aspecto confuso. La palabra instituciones en este caso se refiere a leyes. ¿Hubo leyes positivas en el Antiguo Testamento? Es decir, positivas son aquellas leyes que manda de hacer algo. No tanto las que prohíben, sino más bien las de hacer algo. Y aquí tenemos un versículo de Hebreos que nos habla de ciertas cosas que parecen estar incluidas en la ley, que tenía que ver con muchas rituales, ceremonias y distintas determinaciones de la ley. En Hebreos 9:10 dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Si usted ha leído el libro de los Hebreos, verá que hay, como el nombre lo indica, Hebreos, ¿verdad? Mucho tiene que ver con el pueblo judío, con las leyes judías, con el Antiguo Testamento, con la expectativa de la llegada del Mesías. Y había muchas cosas en todo lo que implicaba la ceremonia, los rituales hebreos que apuntaban hacia el Mesías. Y aquí habla de un tiempo de reformar todas las cosas. Y entonces es importante ver a lo largo del estudio de la Escritura esa revelación progresiva y entender las cosas en su tiempo o contexto apropiado. Evidentemente, si nos aferramos a la ley como fue dada al pueblo, la ley mosaica en su sentido completo, tomando lo ceremonial y lo civil, y lo queremos aplicar hoy como algo que deba ser aplicado o requerido, incurriríamos en numerosos y serios errores. Pero entonces tenemos que ver de que hay un tiempo en el cual hay una reformación, un cambio de las cosas, pero es importante que lo entendamos correctamente. Dice la siguiente pregunta: ¿eran adecuadas para el estado infantil de la iglesia? Y aquí debemos también considerar algo importante, porque algunos dirían: ¿cuándo comenzó la iglesia? Casi todos coincidimos en que en el libro de los Hechos se narra el momento en el cual la iglesia inicia, ¿verdad? En el descenso de Pentecostés. Sin embargo, también debemos hablar como parte de la iglesia a todos aquellos santos del Antiguo Testamento, aunque quizás no estaba completamente revelado, pero no están ellos fuera de la iglesia como algunas corrientes teológicas quieren decirlo. Cuando nosotros entendemos que Cristo derramó su sangre y murió por su iglesia, ¿quiénes están allí? ¿Solamente los santos del Nuevo Testamento? Sería un error pensar de que Cristo tiene dos esposas, que hubo salvos en el Antiguo Testamento, pero no eran la esposa de Cristo, o por lo menos no era la esposa de Cristo que menciona Efesios. Entonces, es la iglesia del Señor en su sentido amplio de todos los salvos, de todos los tiempos. Por eso nuestra confesión dice claramente que los efectos de la obra de Cristo es aplicable también a los santos del Antiguo Testamento. Pero entendemos que hubo un desarrollo, o como podríamos decir, si bien la iglesia estuvo en gestación en el Antiguo Testamento y fue dada a luz en el libro de los Hechos, también hubo un desarrollo de la iglesia. Y el libro de los Hechos habla de ese desarrollo. Aún no podemos tomar el libro de los Hechos y aplicar directamente todas las cosas que la iglesia vivía o practicaba en el libro de los Hechos, porque era parte de ese desarrollo y estado infantil. Dice Gálatas 4:3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. El apóstol Pablo lo aplica a la obra en la salvación, ¿verdad? Pero también a ese desarrollo de la iglesia. Dice la siguiente pregunta: ¿pero están abolidas ahora
¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que están abolidas? Como dijo antes, las instituciones positivas del Antiguo Testamento o las leyes positivas del Antiguo Testamento que tenían que ver con cuestiones ceremoniales. En Hebreos 9:10 dice, una vez más, ya que consiste en comidas, bebidas, diversas purificaciones, impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. En ese momento en el cual ese libro se escribió, de hecho, ya Israel no existía en el sentido, no aplicaba las leyes civiles en su totalidad. ¿Por qué? Porque ya estaba bajo el Imperio Romano. Entonces, lo que ellos mantenían y se aferraban a la ley era la cuestión ceremonial. Pero la pregunta es, ya vino Cristo, ya murió, ya resucitó. ¿Tenemos que seguir aferrados a todos esos rituales y ceremonias establecidas en la ley? Y la respuesta es claramente que no, porque ya ha habido un cambio. Por eso debemos percibir esto como una misericordia para nosotros. Como dice la siguiente pregunta, ¿es una gran misericordia para con nosotros el haber sido librados de estas? Y el texto que aparece allí en Hechos 10:15 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era el problema que se manifestaba en el entorno de ese capítulo? El problema de los judaizantes, que estaban queriendo imponer la ley como un requisito para el cristianismo. Si ustedes no cumplen la ley, si no se circuncidan, si no hacen eso, entonces, si no se hacen judíos, no pueden ser cristianos. De hecho, hay algunos hoy en día también que tienen este pensamiento judaizante, queriendo imponer la ley como una carga requerida por el evangelio. Dice entonces allí, el entendimiento es que estamos libres de eso y que realmente no lo podían llevar ni aquellos que estaban bajo eso. Por eso necesitaban un Salvador, porque no podían cumplir a la perfección las exigencias de la ley. Ahora, ¿a quién le debemos esta libertad? Se la debemos a Cristo, como dice la pregunta siguiente. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hubo un cambio de sacerdocio, no estamos nosotros bajo el sacerdocio levítico, tenemos un nuevo sumo sacerdote que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nos menciona aquí que hay un cambio de ley, y esto también debemos entenderlo con sumo recaudo, porque podemos ir a otro extremo y diciendo, no, la ley ya no va más, como algunos dicen, estamos bajo la ley de Cristo, que de hecho vamos a leer ese versículo más adelante, pero ¿es la ley de Cristo contraria a la ley moral del Antiguo Testamento? Sería un grave error pensar eso. Como lo hemos estado viendo en el estudio de los 10 mandamientos y como el mismo Señor Jesucristo lo hace cuando enseña en el Sermón del Monte, no solo toma y valida la ley moral, sino que Él la interpreta aún de una mejor manera y más profunda que los mismos eruditos del pueblo hebreo y les muestra que las exigencias de la ley moral son tales que si no hay una obra de gracia de Dios, nadie realmente puede cumplirla. Muchos de los religiosos creían que ellos estaban bien con la ley, especialmente entre los fariseos y los escribas. Ellos eran cumplidores de la ley, los demás eran gentiles y publicanos. Pero Jesús va con sus palabras como una espada hasta lo profundo del corazón y le dice a aquellos que se creían justos en sus propias obras que ellos tampoco cumplían la ley. Como con el joven rico, ¿verdad? Que pensaba que todo lo había cumplido desde su juventud y le dice, aún te falta una cosa. Entonces nosotros debemos dar gracias a Cristo de que estamos libres de esa ley ceremonial o de esas leyes civiles, pero sin embargo no significa que estamos sin ley moral. Y nosotros debemos esforzarnos por permanecer firmes en esta libertad que tenemos. Por eso dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una de las situaciones que enfrentaban los hermanos de Galacia, el hermano Esdras estuvo enseñando de eso, era de todas esas herejías que rondaban allí, que querían entrometerse. Y una manera de defenderse del cristiano es decir, en Cristo estoy libre de todas estas imposiciones que quieren poner los falsos maestros. Si tenemos un entendimiento claro de la ley, vamos a poder ser librados del legalismo. No significa esto que debemos tener un pensamiento negativo de la ley, sino un entendimiento claro. Incluso podemos ver esta conexión también con el Nuevo Testamento, porque hay también en el Nuevo Testamento instituciones positivas o leyes positivas. Ciertamente hay una gran diferencia, no tenemos tantas leyes ceremoniales como tenían los hebreos. Recordarán ustedes todo lo que implicaba los sacrificios, los lavamientos, las leyes de la purificación, un montón de cosas. Pero la iglesia también tiene instituciones positivas o leyes positivas. Tenemos la institución del bautismo. Aquellos que confiesan el nombre de Cristo y dicen ser discípulos de Él deben manifestarlo públicamente pasando por las aguas del bautismo. Esto no es un invento humano. El Señor así lo estableció. Eso es un mandato para la iglesia del Señor. Se predica el evangelio y los creyentes se bautizan y manifiestan públicamente que son de Cristo. Y tenemos la cena del Señor, otra institución, otra ceremonia, ordenanza, nosotros hablamos de ordenanzas, que la iglesia debe perseverar en cumplir. El partimiento del pan y tomar del vino. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Y deben ser observadas por las iglesias que quieren ser iglesias fieles del Señor. Recuerdo en la época de la pandemia que esto fue todo un conflicto práctico doctrinal, porque había muchas iglesias que se conectaban por internet, ¿verdad? Y cada uno buscaba su copita y su pancito y celebraban una disque cena del Señor virtual. Entonces ahí surgió el debate. ¿Era eso realmente una cena del Señor? Bueno, nosotros entendemos de que esto tiene que ser observado de acuerdo a lo que nos dice la palabra. La iglesia tenía que estar congregada, reunida. Entonces, pareciera ser esa una manera incorrecta de observar lo que el Señor ha mandado. El pueblo de Dios tiene que estar congregado. Por eso cuando algún hermano viaja para otro lado y le toca un fin de semana en otro lugar, le decimos, busque una iglesia donde congregarse. Permanezca en obediencia al mandato de no dejar de congregarse y también de la observancia de lo que el Señor ha mandado en el partimiento del pan. Entonces, debemos observar esto y debemos también considerar que la ley moral es la principal regla de obediencia, porque la cena del Señor y el bautismo son instituciones o leyes positivas, pero la ley moral sigue siendo para el creyente lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida. Deuteronomio 5:3 dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Evidentemente hay un trato personal de Dios para con su pueblo. Y si bien las leyes tienen carácter universales y toda persona debe cumplir la ley, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará frente a Él, el pueblo de Dios, de una manera muy particular, debe tomar la ley moral y valorarla porque esta es nuestra norma de vida. Ahora, aún para todos, para toda la humanidad, el hecho de que haya una ley agrava el pecado. A veces los países quitan las leyes, las restricciones, como una manera de controlar ciertas cosas. Digamos, quitemos la ley de que fumar marihuana es pecado, es malo o es ilícito, para que esto mejore. ¿Qué pasa? Se agrava, ¿verdad? Entonces ya surge un montón más de esto. Algunos países de Europa, de hecho, ya han dado marcha atrás en eso.
porque se han dado cuenta de que se hace algo incontrolable. El hecho de que haya ley manifiesta de que eso está mal. Por eso dice aquí, ¿agrava el pecado? Sí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Si no hay una clara ley de lo que está mal, entonces la gente va a tener menos restricciones. No hay lugar para el relativismo cuando la ley está. En cambio, cuando quedan allí vacíos, entonces hay libertad para que cualquiera haga lo que le parece, como en el tiempo de los jueces. Cuando falta juicio, cuando falta alguien que marque lo que está correcto, entonces cada cual hace lo que bien le parece. Pero donde hay ley, se engendra miedo. En el contexto de esta enseñanza, ¿verdad? La esclavitud de la ley, como le dice allí, Gálatas 4, 22, 24, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, mas el de la esclava nació según la carne, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. Se habla del hijo de la esclava y el hijo de la libre. Noten entonces la importancia de la esclavitud en el contexto de la ley. Entonces, aquellos que están bajo la esclavitud de la ley deben tener miedo porque saben que tienen un amo que los está regulando de lo que hacen mal. Constantemente está marcando lo que hacen mal. La ley también silencia las objeciones carnales, como mencionábamos antes, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En el contexto de este versículo, lo memorizamos recientemente, no hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Todos están bajo el juicio de Dios, por tanto nadie podrá levantarse para argumentar algo en su capacidad natural. Todos quedan expuestos bajo el juicio de Dios y allí son declarados culpables. Destruye el principio de justicia propia. Nadie podrá argumentar que tiene algo digno a la luz de la ley de Dios, por lo cual ser considerado justo o inocente solamente en Cristo. Por eso la justicia es por la fe. Dice Gálatas 2:19, porque yo a la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. De ahí es que es tan importante que el creyente se entienda que por la fe fue crucificado juntamente con Cristo. Porque si con Cristo morimos, entonces vivimos para Dios y para la ley estamos muertos. Es imposible que nosotros podamos cumplir con los mandamientos de Dios en nuestras propias fuerzas. Por eso la ley de Dios tiene este propósito de mostrarnos lo grave de nuestra culpabilidad. Y cuando un pecador es confrontado con la gravedad de su culpabilidad y la imposibilidad en sus méritos de ser librado, entonces no queda más remedio que acudir a Cristo. La ley dirige al pecador a Cristo. Dice el texto de Gálatas 3:24 que es nuestro ayo, nuestro tutor. Es un maestro o un cuidador del niño que lo toma de la mano y lo lleva y le instruye. Y entonces la ley cumple esta función. Le dice, vea, esto tiene que hacer, eso es incorrecto, eso está mal. Venga, vea. Hasta el punto tal de que dice, no puedo cumplir con los deberes, no puedo cumplir con las tareas, no puedo aprender todo lo que me dice, no puedo. Pero ahí está Cristo. Ahí está Cristo, cree en Él. Él sí lo cumplió. Por la fe en Él, eres justificado. Entonces, ¿es la ley una gran ventaja si se usa correctamente? Y aquí está la clave, que la ley sea utilizada correctamente. Necesitamos saber usarla. Dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:8, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Para muchos, la ley es algo malo. O sea, ven el Antiguo Testamento como
algo del pasado y la ley como algo negativo. Sienten esa incomodidad porque la ley le muestra su pecado, pero no, a mí no me des ley, a mí dame Cristo, como si fueran cosas que se oponen entre sí. Lo que debemos entender es el uso correcto de la ley. Debemos saber cómo usarla, debemos usarla legítimamente. ¿Fue escrita esta ley en el corazón del hombre al principio? Ese es otro punto importante. La ley no aparece en el Sinaí, ya fue escrita en los corazones y en la conciencia. Ya en los primeros seres humanos ya estaba el sentido de lo que era incorrecto. En cada persona, independientemente de que sea del pueblo judío o no, hay algo en su conciencia que le acusa en sus razonamientos o lo defiende dependiendo de lo que dice la ley. Hay un sentido natural del bien y del mal. Como dice Romanos 2, 14 y 15, mostrando, dice, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, aún los gentiles han pecado al quebrantar la ley de Dios, aunque ellos no recibieron la ley en el sentido de que el pueblo judío lo recibió. Pero sí quebrantaron la ley de Dios porque había una ley escrita en sus corazones, porque sus conciencias actuaron allí acusándolo de lo que era incorrecto. ¿Y serán castigados los gentiles también por haber quebrantado la ley de Dios? Y la respuesta es sí, porque todos los que sin ley han pecado, dice Romanos 2:12, sin ley también perecerán. El castigo es para todos. ¿Pero es revelada esta ley más plenamente en la palabra? Por supuesto que sí, porque la revelación de la palabra nos da el testimonio claro de la importancia de la ley y de la gravedad de no cumplirla. Si bien hubo una ley escrita en los corazones de todos, claramente el pueblo hebreo al recibir el testimonio y cada persona que lee la palabra de Dios tiene una revelación más abundante de esa voluntad de Dios. ¿Deberíamos nosotros suscribir la excelencia de la ley? Y una vez más, dice la Escritura que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Entender la naturaleza de la ley nos ayuda en la vida cristiana. Deberíamos nosotros indagar en los usos de la ley. Como dice Gálatas 3:19, ¿para qué sirve la ley? Y los grandes teólogos hablaban de tres usos de la ley. Un uso civil, que es un freno para la maldad en este mundo. Un uso pedagógico, que es el que acabo de mencionar, como un tutor que lleva a las personas a ver su incapacidad y a guiarlos a Cristo. Y un uso normativo, que es la regla de vida o la guía de vida para el cristiano. ¿Están los santos bajo la ley como un pacto de obras? Claramente no, porque no estamos bajo la ley como para un medio para ser salvos, sino bajo la gracia. ¿Pero tenemos esto como una regla de vida? Claramente sí, porque estamos bajo la ley de Cristo, que no es diferente a la ley moral, sino más bien una amplia y exhaustiva comprensión de la ley moral. ¿Es esta ley universalmente vinculante? ¿Se acuerdan que aquí en Costa Rica hace unos años atrás, creo que fue en las elecciones anteriores, surgió un debate no era decreto, si una norma de una de estas organizaciones era vinculante o no era vinculante? ¿Es vinculante para todas las personas? ¿Para todos? ¿Sí? ¿La ley de Dios es vinculante para todos? Siempre la ley moral va a estar vigente y siempre las personas van a tener que enfrentarse a un juicio en base a la ley moral. Por supuesto, aquellos que están en Cristo tienen la justicia de Cristo, pero aquellos que no están en Cristo ni han puesto la fe en Él van a ser evaluados a la luz de la ley.
¿La ley frena el pecado? Sí, es un freno para las transgresiones. Este es el uso civil. Dice 1 Timoteo 1:9, la ley no fue dada para justos, sino para los transgresores y desobedientes. Instruye el deber. Este es el uso normativo. Nos ayuda en nuestra vida cristiana. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Vean cómo aquí aparece un mandamiento, ley, pero mucho más que el cumplimiento externo, las motivaciones que llevan al cumplimiento de la ley, el amor. ¿Y convence de pecado? Sí. Este es el uso pedagógico, llevando a las personas al arrepentimiento. El apóstol Pablo dice, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Por eso ponemos el énfasis en que cuando usted predique el evangelio, tiene que tocar la ley. Porque si no le va a hablar del amor de Cristo, de la esperanza, del cielo, de las calles de oro, de la vida eterna. Pero si la persona no se sintió pecador y no reconoció que está en una deuda frente a Dios, va a tomar todo lo que usted le dice como un accesorio para su vida. Y va a decir incluso que es cristiano y que sigue a Cristo, pero va a seguir viviendo en los mismos pecados sin manifestar ningún arrepentimiento genuino y sincero. Vamos entonces a finalizar leyendo la pregunta y decimos juntos la respuesta. ¿Qué fue lo primero que Dios reveló al hombre como regla de obediencia? Respuesta. La primera regla de obediencia que Dios reveló al hombre fue la ley moral. Dios bendiga su palabra. Pasamos al tiempo de receso.